Hola Pablo, ¿cómo Hola estás? Cristóbal, hola, buenas a todos, encantado. Hola, un gusto tenerte acá, Pablo, de verdad, como estaba mencionando, muy emocionado por esta entrevista. Soy gran fan de AAVE y de todo lo que están haciendo y por eso y mucho más, claro está, me tiene muy feliz. Es un placer y además siempre también a tener entrevistas con la comunidad latina y española, que yo creo que en el ecosistema de las DeFi falta un poco y falta que haya cada vez más interacción y nada, contentísimo de estar aquí. Así es. Bueno, Pablo, ¿quieres dar una presentación sobre ti, sobre cuál es tu rol en AAVE y dar quizá una pequeña introducción de qué es AAVE y qué es lo que viene a hacer AAVE en este ecosistema DeFi de las criptomonedas? Sí, pues mira, yo soy el jefe de soporte técnico de AVE, también soy community manager, estoy prácticamente en la comunidad, porque al final atender a los usuarios en DeFi es prácticamente conectar con la comunidad. Y en ese sentido, yo llevo desde 2018 en la compañía, que antiguamente se llamaba Ethlem, y ha ido evolucionando igual que todo el ecosistema. Y ya tenemos el protocolo AVE que surgió a principios de este año, perdón. Y la verdad que desde entonces muy buen crecimiento. Los usuarios yo creo que están disfrutando y dándole uso al protocolo. Y por dar un pequeño resumen de qué podría ser el protocolo, pues es un protocolo descentralizado, que es, por así decirlo, a diferenciarlo con una plataforma normal centralizada, un exchange que estamos acostumbrados, donde cualquier usuario puede depositar sus criptomonedas disponibles. Ahora mismo en el protocolo AVE creo que hay en torno a 25 o 26 criptomonedas distintas. Sus criptomonedas en el momento inmediato en el que están depositadas están generando interés, y esto es debido a que cualquier usuario en el momento que deposita sus criptomonedas te pueden usar como garantía para tomar prestada otra criptomoneda. Tú imagínate que tú, por ejemplo, tienes una criptomoneda, digamos Ethereum o Token Aave o LEND, no tienes interés en venderla porque es una inversión que tú tienes a largo plazo o tú tienes un interés en participación con ese token, pero necesitas liquidez. Pues en ese caso podrías tomar un préstamo en AVE sin tener que vender tu criptomoneda, y si tú crees que ese token, por ejemplo, se va a apreciar a lo largo del tiempo, podrías tener liquidez para cualquier gasto que tenga, corriente que tenga, sin tener que vender tu criptomoneda. Y lo bueno es que eso además pues le da un beneficio a cualquier depositante. Si tú no tienes interés en tener ningún préstamo, da igual porque depositas, por ejemplo, ahora mismo DAI, desde que surgió el protocolo, tiene de media un 7,86% anual, que la verdad es que es un porcentaje muy alto de media. No es que ha habido picos muy altos, ha habido momentos que ha estado más bajos, pero la verdad es que la media, comparado con las finanzas tradicionales, es alta. Y nada, pues eso Buenísimo. sería un pequeño resumen. Excelente, ¿no? Y muy buen punto ese de las finanzas tradicionales, que va a ser un tema que vamos a tocar en esta entrevista. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, vamos con la primera pregunta, que es, más que todo, después de lo que nos comentaste sobre AAVE, se ve que tiene una propuesta de valor muy interesante, ¿por qué realmente AAVE, a partir de esa propuesta de valor, es un protocolo que los usuarios deberían usar? Primero de todo, yo siempre diría que cada usuario, evidentemente, tiene que buscar su utilidad en un producto. Por ejemplo, si tú no tienes ningún interés en directamente tener criptomonedas ni buscarle un rendimiento, pues directamente no usarás Aave ni usarás ningún protocolo. Entonces, tampoco hay que forzarlo, pero evidentemente sí tengo que decir que protocolos como Aave pues tienen muchísimo beneficio en el sentido de, si tú tienes criptomonedas, por ejemplo, yo sé que en Argentina DAI es muy popular y con mucho sentido. Si tú tienes ese tipo de criptomonedas a modo de ahorro, porque, por ejemplo, sabes que están fijadas al dólar, no tiene una fluctuación tan alta, y quieres buscarle cierto rendimiento a tus criptomonedas, como si fuera una cuenta de ahorro, los protocolos como Aave, y además en este caso el ser descentralizado, aportan mucho valor. Como he dicho, pues el ejemplo rápido, pues si tienes un protocolo donde puedes tener pues prácticamente un 7 un 8% anual ahora mismo de media en tus ahorros, comparado con a lo mejor tener una moneda que está perdiendo valuación, pues es un cambio muy grande. Evidentemente, el uso de un protocolo por defecto ya es, pues, a lo mejor más riesgoso que tener tus criptomonedas en tu cartera, pero como todos sabemos, siempre hay un beneficio-riesgo. Y en este sentido, pues comparando una plataforma descentralizada con una centralizada, yo diría sobre todo en cuanto a custodio de tus propios tokens, tener en un protocolo como Aave, tú en cualquier momento te puedes conectar al protocolo, no únicamente desde la página de Aave, que nosotros tenemos nuestra aplicación, sino que tú directamente podrías conectarte desde wallet de una cartera Argent
desde DeFi desde Etherscan incluso, tú te podrías meter en el contrato e interactuar con el protocolo, algo técnico. Entonces, es una transparencia totalmente distinta a unas finanzas tradicionales, donde tú a lo mejor llegas a un exchange, quieres hacer un retiro y por algún casual estar en mantenimiento y no puedes hacerlo. O ha habido algún tipo de ocurrencia en el exchange o en esa plataforma y no puedes acceder a tus fondos. Con esto no quiero, evidentemente, decir que DeFi siempre vaya a ser mejor o que una plataforma centralizada, pero evidentemente cada usuario pues, tendrá unas necesidades distintas. Y en cuanto a transparencia, accesibilidad, yo creo que las finanzas descentralizadas van un paso por delante. Evidentemente habrá usuarios que quizá prefieran un servicio más sencillo o más fácil para ellos y preferirán una plataforma que custodie sus assets, pero evidentemente sabes que no estás teniendo tú tu propia seguridad de tu fondo. Buenísimo, excelente. Pablo, muchas gracias. Tocamos un punto muy importante que es que los rendimientos de AVE, pues no, para no llamarlos muy grandes, pues realmente son considerablemente más grandes que los que hay en las finanzas tradicionales. Pero ¿cómo es posible que AVE pueda ofrecer rendimientos de hasta, hablaste de un 7% en promedio, pero yo he visto con mis propios ojos que a veces eso se dispara a 30, 40% anual? ¿Cómo es posible que AVE pueda el protocolo pueda suministrar ese rendimiento a los ahorristas en comparación a los bajos rendimientos de las finanzas tradicionales? Sí, esto además es una de las cosas tan importantes en cuanto a transparencia. Por ejemplo, los rendimientos que da AVE son totalmente generados por lo que están pagando los prestamistas. Y entonces, cuando un prestamista está dispuesto a pagar, por ejemplo, más de un 8%, que es de media, o incluso en algunos momentos puntuales que se ha llegado a 30, 40, 50, 60, muy puntual. Evidentemente, esos casos duran muy poquito. Pero ¿cómo es posible que alguien esté dispuesto a pagar tanto? Y es porque en el ecosistema de DeFi y generalmente en cripto, normalmente el ecosistema como tal no está optimizado, de manera que hay oportunidades, quizá a veces técnicas que requieren de conocimientos, que requieren de actuaciones más arriesgadas, que permiten generar esos rendimientos. O sea, se ha visto, a veces habla de que hay unos rendimientos muy altos en el ecosistema. Pero evidentemente, por norma, normalmente cuando un rendimiento es tan alto suele conllevar cierto riesgo o ciertos requerimientos técnicos. Por ejemplo, si alguien quiere usar un préstamo flash de AVE para hacer un arbitraje entre exchange descentralizado y ganar dinero, pues hombre, ya de primera necesitas un conocimiento técnico que no es fácil. ¿Y qué es lo bueno de que existan estas optimizaciones y oportunidades? Que de la misma manera que esos usuarios, vamos a decir, más técnicos o que toman ciertos riesgos, porque por ejemplo creen que un token va a subir de precio, entonces hacen ciertas maniobras. Esas personas están llevando un riesgo y están requiriendo unos conocimientos. Y están dispuestos a pagar por tomar prestado a usuarios no tan técnicos que podrían depositar en el protocolo. Por ejemplo, pues, como decimos, si alguien está dispuesto a pagar pues, un 10, un 15% anual por tomar prestado DAI, significa que evidentemente está generando normalmente un rendimiento superior y al final el que beneficia es al depositante de AVE. Y, por ejemplo, como he dicho de antes, una herramienta que hay en el protocolo AVE son los préstamos Flash, los Flash Loans. Esto permite tomar préstamos sin ningún tipo de garantía dentro de una misma transacción. Evidentemente requiere cierto nivel técnico, pero eso permite que un depositante se lleve inmediatamente rendimientos sobre algo que está usando una persona, sobre los fondos que se están utilizando. Y comparándolo con las finanzas tradicionales, yo diría que en las finanzas tradicionales normalmente hay muchos más intermediarios que evidentemente se llevan rendimientos intermedios que en las plataformas descentralizadas directamente se conecta el que deposita, el que toma prestado y no hay ningún tipo de intermediario que se lleve su parte. Entonces ya es un rendimiento directo al depositante. Sí, básicamente lo que nos estás diciendo es que en las finanzas tradicionales el rendimiento se lo reparten entre intermediario, tras intermediario, tras intermediario, y ahí lo que le queda al ahorrista es 0 punto algo por ciento, cuando en este mundo DeFi de las finanzas descentralizadas la capacidad de conectar a una persona prestamista con la otra persona, el prestatario, pues no diluye el rendimiento, Claro. básicamente, ¿no? Okay. Me Sí, gustó sí. mucho ese tema de los flash loans y me parece muy interesante porque sé que los flash loans son este tipo de préstamos rápidos en donde tú los pagas en la misma transacción, pero ¿podrías contarnos un poco más de eso en resumen, básicamente cómo funciona?
Sí, hay muchas herramientas, como digo, en el ecosistema DeFi, igual que en general muchos ecosistemas, tienen muchas opciones de optimización. Y una de las cosas relevantes en las finanzas descentralizadas es que estas opciones de optimización, de a lo mejor generar interés, prácticamente están a la mano de cualquiera. El acceso a ellas es, por así decirlo, conocimientos técnicos, que están al alcance de la mano porque tú entras en Internet, entras en la documentación de AVE y puedes investigar. Mientras que en las finanzas tradicionales muchas veces uno no tiene acceso a esas oportunidades. Entonces, por hacer unos cuantos ejemplos de por qué alguien tomaría un préstamo flash, como en las finanzas descentralizadas, muchos servicios, muchos protocolos están todos interconectados entre ellos, significa que alguien podría tomar un préstamo sin ningún tipo de garantía y como las propias transacciones de Ethereum se ejecutan todas las acciones dentro de un mismo bloque, de una misma transacción, significa que si la transacción se confirma, todas han ocurrido y si no se ha confirmado, significa que nada ha ocurrido. Entonces, da igual que hayas tomado prestado, que te lo hayas llevado a un exchange descentralizado, que lo hayas pasado luego a tu cartera, que lo hayas pasado a otro lado, que si no has pagado el préstamo flash, no ha pasado nada. Es un poco mágico. Entonces, hay muchas herramientas, por ejemplo, cuando tenemos exchange descentralizado, un individuo podría ver que en un exchange tenemos un precio, en otro exchange tenemos otro precio, y aunque tú no tengas dinero para hacer un trade, un cambio entre esos exchanges, podrías pedir un préstamo flash de AVE, comprar en un exchange, vender en el otro, obtener un rendimiento y te da suficiente para poder pagar tu préstamo de vuelta. Y ya tienes un rendimiento inmediato que además es un rendimiento para los depositantes, porque el préstamo flash tiene una comisión muy pequeñita, 0,01%, y el 70% de eso va a los depositantes. Por ejemplo, ha habido un tiempo que DAI, el que depositaba DAI estaba recibiendo un 16% y el que tomaba prestado DAI estaba pagando un 8%. Y es que los préstamos flash estaban generando mucho más interés adicional al depositante de lo que pagaban los prestamistas. Evidentemente, cuanto más tiempo pasa, es más complicado que esto se mantenga, porque tendrían que haber préstamos flash cada segundo. Otro ejemplo rápido sería, por ejemplo, protocolos como Maker, tú puedes dejar una garantía, por ejemplo, Ethereum, y obtienes DAI. Puedes imprimir DAI a modo, por ejemplo, de un banco central. Y cuando tú vas a ser liquidado, cuando tú tienes un préstamo de este estilo, que también ocurre en AVE, no estás pagando tu préstamo y tu seguridad del préstamo está bajando, por así decirlo, te vas acercando a un problema que es que puede ser liquidado. El protocolo puede, o el protocolo, los actores del protocolo pueden liquidar tu garantía para pagar tu deuda. Y por ello te llevas una penalización. Como tú no has hecho tu repago, no has tenido una seguridad en tu préstamo, puedes tener una penalización, por ejemplo, de un 5, de un 10 o de un 15% incluso. ¿Qué puede hacerse con un préstamo flash? Que puedes evitar esta penalización aunque no tengas dinero, porque tú puedes usar un préstamo flash que tiene un costo de un 0,09% y puedes autoliquidar tu préstamo. Antes de que el protocolo en sí mismo te vaya a llevar una penalización de un 10, de un 15%, tú puedes pagar un 0,09% y cerrar tu préstamo y pagas tu préstamo con tu propia garantía, que está ahí. Y hay herramientas que están generando, pues, por ejemplo, DefiSaver es una muy conocida, que autoliquida tus préstamos, que cuando un préstamo tuyo va a estar en riesgo, directamente pide un préstamo flash y lo liquida. Y en vez de llevarte una penalización de un 13 incluso por ciento, pues nada, pagas un 0,35, que estas son las cosas que también se ve que luego el usuario final es beneficiado. No tienes por qué tener un conocimiento súper técnico, sino hay alguien que va a crear una herramienta que al final te va a beneficiar a ti. Exacto, muy bueno eso de la interoperabilidad entre plataformas y eso es algo que tampoco vemos en el mundo tradicional porque cada quien opera su cosa y su producto, pero acá en DeFi podemos ver que hay interoperabilidad entre protocolos con demás protocolos y está buenísimo. Eh, por si no quedó claro, hay una pregunta que viene dedicada al contexto económico que están surgiendo países complicados como Argentina o Venezuela. En esos contextos, ¿cómo puede presentarse una solución al ahorro de parte de AVE? Pues en este sentido, una de las cosas, yo diría, más potenciales, en general no es solo AVE, sino el ecosistema descentralizado, de la finanza descentralizada, que al final te permite ser tu propio custodio de tu dinero, ser, por así decirlo, como tu propio banco.
en el sentido de que tú guardas tus assets y en este caso hay herramientas y protocolos como Aave que te permiten, además de ser tu propio custodio, de poder tener tus assets guardados en tu cartera y no depender de una entidad que decida por ti, que a lo mejor incluso bloquee tus fondos o según quien maneje tu dinero, incluso lo haga desaparecer, por desgracia. Ya protocolos como Aave lo que permiten es que no solo puedas guardar tu dinero, sino que además lo puedas hacer funcionar, vamos a decir. Podrías tener una cuenta de ahorro descentralizada y que además, en este caso, si tú no tienes una confianza, por ejemplo, en la propia divisa de tu país, pues podrías usar una criptomoneda que esté fijada al dólar. Ya hay criptomonedas de otras divisas que se van creando y que poco a poco se van a ir introduciendo al ecosistema y van a ir conectándose. Entonces, lo que te da es la posibilidad de elegir cómo quieres manejar tu dinero, cómo quieres optimizarlo, porque puedes ir a un protocolo que tenga muy bajo riesgo, porque sabes que todo está sobregarantizado, que los protocolos están auditados, o quieres hacer algo distinto y al final lo que te da es tanto la maniobrabilidad de elegir cómo quieres manejar tu dinero, cómo quieres guardarlo, cómo quieres usarlo y generar rendimientos con ello sin que alguien decida por ti. Genial, genial, totalmente genial. Una solución, pues, que para los países donde tenemos un contexto económico complicado, sabemos que no es culpa de nosotros, del usuario, del que tiene el dinero, que ese contexto exista, pero para eso existe la posibilidad de ser los dueños de nuestro propio dinero y también, como está acá abajo por las propias palabras de Pablo, ponerlo a funcionar. Entonces, Pablo, ¿cuáles son las recomendaciones que le darías a un usuario nuevo que tiene miedo de ingresar, de usar criptomonedas y por lo tanto también tendría miedo de interactuar con protocolos como Aave? ¿Cuál es tu consejo para esa persona? Sí, yo diría que, por ejemplo, ese miedo para mí no es algo negativo, porque hay que ser muy cauto. No, lo primero yo diría es que nunca tienes que confiar en algo porque alguien te lo diga. Yo siempre diría que uno tiene que ser la primera persona que sea más crítica, porque en el momento que uno se convierte en ser su propio banco, su propio custodio y realmente tomar rienda y manejar su propio valor, su propio dinero, ahí es cuando uno tiene que ser lo más crítico posible y cuando tú utilices cualquier tipo de cartera, cualquier tipo de plataforma, cualquier tipo de protocolo como Aave, lo primero que tienes que hacer es conocer más o menos, en la medida de lo posible, el funcionamiento, los riesgos y ser crítico. Por ejemplo, lo bueno del ecosistema DeFi es que yo diría que puedes acceder y contactar con los equipos de los distintos protocolos y con la comunidad muy fácilmente. Y eres la primera persona que tiene que ser el que critique, aunque sea equivocadamente, y el que cuestione el por qué. Por ejemplo, si no entiendes por qué AVE da un 7%, tienes que preguntar, tienes que criticar y tienes que cuestionar por qué eso es así y cómo ocurre. Y evidentemente, pues ya llegarías a conocer más cómo funciona, poderte ir incluso a muchos sitios de estadística y ver que, vale, me están dando un 8% porque hay alguien que está dispuesto a pagar un 10, un 15, y de ahí aparece ese interés. También, por ejemplo, cuando tú depositas en un protocolo, ¿cómo se están custodiando esos assets? Si realmente es lo mismo que tenerlo en mi cartera. Y realmente no es así, es una cosa que hay que tener en cuenta. Cómo se manejan, el protocolo está auditado, se siguen todas las medidas de seguridad, de dónde salen los precios que salen en la pantalla cuando yo entro en AVE, todo lo que ocurre, aunque sea en una medida simple, yo diría que uno debe saberlo, porque yo creo que en las finanzas tradicionales tenemos una costumbre quizá un poco mala, que es que confiamos un poco a ciegas en que un banco va a buscar lo mejor para nosotros, esta plataforma va a buscar siempre lo mejor para el usuario, y por desgracia, yo al menos personalmente pienso que no siempre es así. Y entonces las finanzas descentralizadas nos permiten, por así decirlo, tomar un poco el mando y no aceptar las cosas a ciegas. Y si algo no nos convence, yo siempre diría que no lo uséis, porque si algo no os cuadra, aunque sea por sentido común, yo diría que hay que ser precavido. Y si creéis que a lo mejor merece la pena, pues podéis seguir intentando y seguir revisando. Por ejemplo, protocolos como Aave o nuestra plataforma ya tiene una aplicación de prueba. Directamente podéis probar la aplicación en una red de Ropsten y Koban, que son unas redes de prueba,
donde no usáis dinero real. Entonces, qué mejor manera de empezar a probar cómo funciona todo que usarlo sin dinero, sin gastar dinero real. Además, esto, si tenéis cualquier duda, estaré también por Telegram, cualquier cosa que podéis preguntar y yo mismo os doy el contenido. Genial, muy interesante esto. Otra cosa que diferencia al mundo de DeFi del mundo tradicional financiero es que podemos probar con redes de prueba. Y este es un punto también muy importante para los que no conocemos qué significa, qué significa auditar un protocolo. ¿Qué es esto? Sí. Una diferencia grandísima de un protocolo descentralizado y abierto con una plataforma tradicional o cualquier sitio tradicional es que estos protocolos están dentro de la red de Ethereum y son totalmente públicos, al menos en el caso de Aave. El código, por así decirlo, la plataforma o el protocolo con el que tú interactúas es totalmente público y abierto. Significa que si alguien quiere, puede leer de arriba abajo cómo se están gestionando los fondos y todo el código es abierto. Significa que no hay nada que esconder. Todos los fondos y todo, cómo se maneja toda la lógica del dinero, es pública. O sea, si tú te vas por ejemplo, a Etherscan, que es una página muy conocida para ver los fondos, cómo son las transacciones, tú podrías irte al contrato de AVE y si eres técnicamente capaz, ver el código. ¿Y cuál es una de las cosas más importantes en este sentido? Si el código es abierto para bien, también lo sería, entre comillas, para mal. Si alguien tiene por así decirlo, quiere hacer algo malicioso, el código está abierto. Entonces, todo está ahí. Las tripas del protocolo están en directo. Y una de las cosas más importantes que hay que hacer es que ese código tiene que tener cuanta más medidas de seguridad posible pasadas. Normalmente lo que se realiza es que las mejores empresas del sector de seguridad en cuanto a contratos inteligentes revisan el código, dan incluso su opinión de qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar, y todo eso se va iterando y se va mejorando con el tiempo. Entonces, cuando todo está abierto, al final tiene que ser lo más seguro posible. Y incluso aún así, no todo protocolo es seguro porque incluso podría haber alguna falla que se desconocía no solo en un protocolo, sino en la propia tecnología de la red de Ethereum. Pero evidentemente, cuanto más abierto, más auditado, más asegurado, mucha más confianza, ¿no? Si ya directamente vais a un protocolo o un servicio y preguntáis que si el código está auditado y os dicen que no, ya, ya es una gran razón para no usarlo, la verdad. Sí, yo diría que el equivalente a este código abierto, que es que, como tú dices, se ven las tripas del protocolo, de todo, en las finanzas tradicionales es que el banco nos abra las puertas y nos deje entrar a las bóvedas a verificar que ahí está todo el dinero y nos deje mostrar sus movimientos, sus certificados, sus reportes, su contabilidad, todo, pero es que esto es imposible. Pero es Por desgracia. posible en las finanzas descentralizadas. Y eso es un valor que debemos aprender a percibir y en el caso de que no sea funcional, porque claro, a mí me parece muy funcional, pues aprender a utilizarlo con este tipo de cosas. Por eso me pareció muy interesante esa pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, que es que sabemos lo que hace AVE, sabemos ya qué es, cuál es su propuesta de valor, pero AVE está hecho para perdurar. ¿Y cómo? ¿Cuál es su proyección a futuro o quizá en ese camino en el que busca perdurar en las finanzas descentralizadas? ¿Qué proyección tiene o qué innovación busca ahora? ¿Cuál es el reto? Sí. Yo diría que al final el protocolo por sí mismo va creciendo cada vez más y los siguientes pasos es, evidentemente, cada vez habrá más activos, más divisas, más criptomonedas disponibles. Entonces, el protocolo va a ir a cada vez siendo de más oportunidad para cualquier usuario. Si tú tienes tu criptomoneda y está disponible en un protocolo como Aave, pues podrás usarlo y te genera beneficio. Y ya los siguientes pasos, además, es esta descentralización que los protocolos por sí tienen, cada vez llevarla más. Por ejemplo, ahora mismo hay un equipo, el equipo de Aave, la compañía Aave como tal, que está dando soporte al protocolo, pero ya se están sacando los siguientes pasos, que es que los dueños que tengan, las personas que tengan el token Aave, en última instancia van a ser, por así decirlo, los que controlen el protocolo totalmente. Significa que si en algún momento, que no va a ocurrir, pero si el equipo de Aave desapareciese,
el protocolo va a ser totalmente independiente y va a poder perdurar y continuar sin un equipo que lo lidere. Al revés, aparecerá alguien dentro de la comunidad y dirá, mira, este equipo, incluso alguien puede en la comunidad decir, mira, es que no nos parece bien el punto de vista que tiene el equipo de AVE, vamos a seguir nosotros por este camino, y los dueños del token van a ser los que deciden cómo se continúa, en qué medida se agranda, se aumenta la funcionalidad, y simplemente por dar unos cuantos detalles de qué cosas vienen en el futuro, por ejemplo, ya hay mercados, van a aparecer mercados privados, igual que alguien puede tener sus DAI en AVE, va a aparecer otra instancia del propio protocolo que va, por ejemplo, a permitir hacer mercados privados, donde se van a poder usar, por ejemplo, bienes inmuebles como garantía. Ya hay proyectos como Realte o proyectos como Centrifuge que están trabajando en esto, y se va a poder al final tener activos reales dentro de protocolos descentralizados. Va a haber cada vez más funcionalidades, por ejemplo, la propia autoliquidación de tu préstamo va a estar en el protocolo, va a haber ahorro de coste de gas, porque evidentemente si a alguien le cuesta mucho dinero tener que hacer un depósito, pues no le va a salir rentable depositar, por ejemplo, 100 DAI, a lo mejor tendrá que depositar 1000 DAI, pues todo esto se va a ir cada vez mejorando para que sea más accesible a todos los usuarios, y al final, pues que el protocolo va creciendo de forma inmensa junto con la comunidad y los dueños del token que van a ir haciéndolo crecer. Excelente, muy buena explicación, Pablo. Gracias. Antes de la última pregunta, les aviso a los que nos están viendo que al final de la entrevista podemos hacerle una pregunta a Pablo, así que si tienen alguna otra pregunta, déjenla acá en los comentarios que lo puedo estar leyendo para pasársela a Pablo al final. Tenemos a AVE, sus proyecciones a futuro, pero AVE participa en un mercado, en un sector específico que es el de las finanzas descentralizadas. Tú viéndolo generalmente, este sector de las finanzas descentralizadas, ¿qué futuro tiene? ¿Piensas que van a suplantar o van a ganarle la carrera, por decirlo así, a las finanzas tradicionales? Yo personalmente espero que sí. Evidentemente hay muchas personas y usuarios que quizás son reticentes por así decirlo, tener el propio control de su finanza. Y entonces, por ello, pues también es aceptable que existan alternativas centralizadas que le den, por ejemplo, pues le custodien sus assets y que les den otros servicios que ellos prefieran. Pero para mí, evidentemente, las finanzas descentralizadas todavía tienen mucho camino a crecer y para mí van a ir creciendo, y van a ser, personalmente, creo que van a ser una alternativa a las finanzas tradicionales, y yo creo que muchos usuarios, de la misma manera que por ejemplo, igual que el ser ecológico cada vez va teniendo más importancia para las personas, pues el tener control de tus propias finanzas, transparencia, el hecho de que todo sea al final auditable, que los fondos no dependan de alguien centralizado que decida por ti. Todo esto son factores tan importantes que para mí van a seguir continuando y en el futuro van a ser muy importantes. ¿Que van a ser totalmente reemplazadas las finanzas tradicionales? No lo creo, porque evidentemente hay alternativas y los usuarios pueden decidir si prefieren ceder parte de su autonomía con tal de que un servicio pues les facilite la vida. Pero creo que las finanzas tradicionales descentralizadas van a ir creciendo y se van a quedar van a estar para quedarse. Excelente, Pablo. Muchas gracias por toda la entrevista que acaba de terminar. Muy interesante y hasta yo mismo me despejé muchas dudas de AAVE y de todo este mundo DeFi. Acá tenemos unas preguntas que nos hacen en los comentarios. Voy a elegir alguna para ponerla en pantalla. Y acá nos pregunta Javier que si AAVE permite generar ingresos pasivos por hold. Sí, voy a entender que se refiere al token de AVE, pero si no, voy a hacerlo rápido. Cualquier criptomoneda que tú depositas en AVE genera interés de depósito porque alguien la está tomando prestada. Evidentemente, las que tienen más demanda generan más. Y si nos referimos al token AVE, al token del protocolo, ahora mismo se ha lanzado el módulo de seguridad, el staking dentro del protocolo, que lo que busca es que los que tienen token AVE puedan depositar sus token AVE para asegurar el protocolo. Entonces, no es algo libre de riesgo, concretamente ahora sí, pero es un paso inicial, pero sí se puede generar ingresos pasivos asegurando el protocolo. Entonces, los propios dueños del token aportan sus tokens para aportar seguridad a los fondos de los usuarios del protocolo. Entonces,
es un servicio muy importante, porque un usuario que esté usando Aave podría decir, prefiero usar Aave porque tengo el módulo de seguridad que asegura los fondos, y evidentemente los que tienen ese depósito generan un interés pasivo porque están tomando el riesgo de asegurar el protocolo. Entonces, es un interés que se genera porque están aportando mucho valor. Excelente. Acá tenemos otra pregunta que es ¿cuál o hay Vale. algún importe mínimo para poder comenzar en Aave? No hay ningún tipo de importe mínimo, pero sí es importante que tengáis en cuenta que la propia red de Ethereum y cualquier transacción en la red de Ethereum tiene coste de transacción. Si vosotros vais a hacer un depósito y, por ejemplo, en ese momento el estado de la red, porque claro, según cuanto más se esté usando la red, más o menos cuesta una transacción, pero hagamos un supuesto. Si vosotros tenéis un depósito y os cuesta $2, pues evidentemente quizá no os interesa depositar 10 DAI, porque sabéis que si tenéis un 8% anual más o menos de media ahora mismo, pues sabéis que os vaya a ganar dentro de un año un 0,8 DAI. Pues sabéis que si vais a depositar si os va a costar 2 DAI depositar y os vaya a recibir un 0,8 en un año, no os sale rentable depositar 10 DAI. Evidentemente, o sea, por responder, no hay un importe mínimo, pero tened muy en cuenta que las transacciones tienen coste y que si hacéis un depósito muy pequeñito, pues no os va a salir rentable lo que vais a ganar por lo que pagáis de transacción. Genial. Aquí tenemos otra pregunta que es ¿qué son los interest swaps? Que yo tampoco sé qué es, así que me interesa ese Eh, término y cómo utilizarlos. Entiendo que no, o sea, claro, yo tampoco sé exactamente a qué se refiere, pero voy a intentar suponer a qué se puede referir. Eh, Puedo entender a qué se refiere que dentro de un propio protocolo existen multitud de activos. Por ejemplo, tienes DAI, tienes USDC, tienes Ethereum, tienes LEND, tienes Aave. Y dentro de estos activos es posible cambiar de uno a otro y generar mayor interés. Entonces, vamos a considerar eso que se refiere al interés swap. Luego también hablaré de otro sentido. Entonces, dentro del protocolo quizás te interesa cambiar de un activo a otro, porque los tokens, cuando tú depositas en Aave, recibes un token que representa tu depósito. Por ejemplo, si depositas DAI, recibes ADAI, AVDAI. Y ese ADAI va creciendo en tu cartera. Y los exchanges descentralizados te permiten cambiar tu depósito inmediatamente de un token a otro. Tú podrías decir, vale, ahora está pagando un 15% en USDC, en USDC, y quiero cambiar mi DAI por ese porque voy a tener un rendimiento adicional. Lo puedes hacer perfectamente y te beneficia en que vas a ganar más. Evidentemente, como he dicho antes, tened en cuenta cualquier coste de transacción. Si el cambio del interés swap pues, os va a recibir un coste adicional a lo que vais a generar, quizá nos interesa. Y por si acaso te refieres al interés de préstamo, de prestamista, dentro de AVE está un interés estable y un interés variable, y la ventaja del interés estable es que puedes organizar tu préstamo planificándotelo mucho mejor. Por ejemplo, si tú, aunque el interés variable sea, por ejemplo, un 3%, a lo mejor el interés estable es un 5%, pero tú sabes que lo vas a tener asegurado durante meses. Entonces, ya sabes que te puedes planificar mucho mejor tu préstamo y no va a cambiar ese interés salvo unas condiciones muy extremas del mercado. Si hay una demanda altísima, puede que variarse. Pero vaya, en ese sentido, pues te beneficia de que te puedes planificar tu préstamo o siempre estar pagando el mínimo préstamo, el mínimo interés posible. Excelente, Pablo. Excelente explicación. Muchas gracias. Y bueno, con esto terminamos el primer panel de entrevista sorpresa del Cryptoforum del día 2. Primero que todo, agradecerte, Pablo, por la excelente explicación. Buenísimo. Fui con las expectativas y se superaron realmente.